Hoy vamos a, hoy vamos a empezar a ver el trabajo práctico número 3, bueno, que corresponde a la unidad 3 también del programa, que se llama secciones cónicas, ¿sí? Secciones cónicas se llaman a tres curvas en el plano, que son la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola. Así que eso es lo que abarca el trabajo práctico, ¿no? Circunferencia, parábola, elipse y hipérbola. Así que bueno, sí, lo máximo 3 clases, vamos a ver esos 4 temas. Antes que me olvide, porque me fijé hoy, el segundo parcial está previsto para el 19 de junio. ¿Sí? Vayan ya anotando eso. Un poquito más de un mes y medio, 6 semanas, sí, hasta que veamos. Hasta que sea el segundo parcial. Bueno, empecemos entonces. A ver. Empecemos con la primera cónica, que es la circunferencia. ¿Sí? La circunferencia se define, o la circunferencia es el conjunto de los infinitos puntos del plano que equidistan, quiere decir, o sea, que están a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. ¿Sí? Entonces, estos son los puntos de la circunferencia, y la característica que tienen es que todos esos puntos, si calculamos la distancia de ese punto, o sea, de un punto de la circunferencia a un punto que es el centro de la circunferencia, ese punto es siempre el mismo. O sea, tenemos este punto, calculamos la distancia con este punto centro, le llamemos P sub 1, y a este le llamemos el centro. Entonces, supónganse que tengamos otro punto P sub 2 acá en la circunferencia. Si calculamos la distancia de ese punto al centro también, estos segmentos miden lo mismo. O sea, la distancia que hay de cualquiera de los puntos de la circunferencia al centro es siempre la misma. O sea, podríamos decir que la distancia de P1 al centro es igual a la distancia de P2 al centro, y que eso es igual a lo que se denomina el radio de la circunferencia. ¿Sí? Eso es conceptualmente la circunferencia. Ahora vamos a ver cómo se escriben o cómo son las ecuaciones de la circunferencia. ¿Sí? Ahí está la propiedad geométrica, digamos, de los puntos que pertenecen a una circunferencia. Se encuentran todos a la misma distancia del centro. ¿Sí? Bueno, vamos a ver en primer lugar dos ecuaciones de la circunferencia. Acá yo les voy a anotar. En realidad hay 3, pero hoy vamos a ver 2. Al finalizar, acá vamos a ver la ecuación canónica. Después vamos a ver la ecuación general. Y ya para cerrar el práctico, ya una vez que hayamos... Esto vamos a ver, la ecuación canónica y la ecuación general vamos a ver de tanto de la circunferencia como de la parábola, la elipse y la hipérbola. Y después que hayamos visto las ecuaciones de las 4 cónicas, vamos a ver lo que se conocen como las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas, que ustedes las van a usar mucho en análisis 2.
Hoy se suma a la cátedra Lourdes, ahí le presento a Lourdes. Ella es ayudante alumna. ¿Estudia qué? ¿Estudia Lourdes? Minas también. Ah, bueno, igual que usted. ¿Y en qué año está? En segundo. Bueno. Ecuaciones paramétricas, entonces también en análisis 2. ¿Tá? En análisis 2, entonces, mucho de geometría, casi todo, y principalmente trabajando con ecuaciones paramétricas. Así que eso vamos a ver al final del cuatrimestre. Bueno, les comento. A Lourdes también le pueden consultar cuando tengan dudas de cómo resolver un ejercicio, ¿sí? La llaman y ella se va a acercar a donde están ustedes y los puede ayudar, ¿sí? Eh, Después también el tema de la asistencia se lo entregan a ella, ¿sí? Bueno, acá está la ecuación canónica de la circunferencia. Y nosotros, tomando como referencia eso, vamos a hacer la práctica. Fíjense que acá están los valores h, o sea, es x menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado igual a radio al cuadrado. Esa es la ecuación canónica de la circunferencia. La x y la y van a seguir siendo variables, digamos, van a seguir siendo como letras. Y después h, k y r son números. Esos números, esos valores van a ser h y k son las coordenadas del centro, ¿sí? Acá está lo que decíamos, ¿se acuerdan? El centro de la circunferencia. Este es el centro. Le llamemos que este punto se llama C, entonces, de coordenadas HK. Ya lo vamos a ver acá cuando resolvamos el ejercicio, ¿sí? Y el otro dato que ustedes necesitan es el radio, o sea, saber a qué distancia se encuentran de ese punto centro los puntos de la circunferencia. Puntos de la circunferencia. Entonces, bueno, ahí está cómo se resuelve el ejercicio 1. El ejercicio 1 pide la ecuación canónica primero y después la ecuación general. Entonces, recordamos ecuación canónica. Ecuación canónica es x menos h al cuadrado. Este es lo que se tiene que acordar. Por eso es mejor que lo escribamos. Más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. ¿Sí? Acuérdense, este valor es h, este valor es k, y bueno, y el radio le están diciendo r es igual a 4. ¿Sí? Entonces, como tienen los datos, lo único que hay que hacer es reemplazar. Acuérdense que este menos es de la fórmula. Como h es negativo, va a ser menos menos, va a ser más. ¿Estamos? Por ser la primera vez, se los escribo. X menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a el radio que es 4 al cuadrado. Bueno, más allá de copiar los números de los datos de este ejercicio, quiero que ya les quede asociado. Cuando les dan las coordenadas de un punto, ese punto es el centro de la circunferencia. Y que el radio lo que me está diciendo es a qué distancia del centro se encuentran los puntos de la circunferencia. ¿Sí? O sea que más allá de que no sea copiar por copiar nomás, sino que lo interpreten ustedes bien qué significa cada uno de los datos. Entonces esto es lo que les decía, el menos menos se va a hacer más 2 al cuadrado más, este más también es de la fórmula, más y menos 3 al cuadrado. Bueno, y esto a veces se puede poner 4 al cuadrado o lo podríamos poner 16, también es lo mismo. ¿Sí? Lo que tenemos que saber, acuérdense, cuando ven el 16, no es que el radio es 16, el radio es la raíz cuadrada de ese número, el radio es 4. ¿Sí? Bueno, y ahí tenemos ya la ecuación canónica. Esa es la primera parte. Ahí está planteada la ecuación canónica. Ecuación canónica.
de la circunferencia, ¿no? Bien, es fácil esta parte, ¿no? Ecuación canónica de la circunferencia. Cómo plantear, conociendo el centro y el radio, cómo calcular o cómo escribir, digamos, la ecuación canónica. Bueno, me dicen ahí cuando ya esté para que continuemos. ¿Podemos seguir? Bueno. Bueno, ahora vemos la otra parte del ejercicio que es que pide la ecuación general de la circunferencia. La ecuación general de la circunferencia. ¿Sí? La ecuación general va a tener esta estructura. X al cuadrado más Y al cuadrado más estas letras D, E y F van a ser números. Estos son coeficientes, o sea, números. Estos son coeficientes. Ya vamos a, ahora cuando hagamos el ejercicio, vamos a ver cómo, de dónde salen esos números, esos coeficientes. Bueno, entonces ven que es una ecuación de segundo grado con dos incógnitas, la X y la Y, está igualada a 0. ¿Cómo se hace? Nosotros tenemos la ecuación canónica de la diapositiva anterior, tenemos la ecuación canónica. Entonces, paso a ecuación general. Y lo que vamos a hacer es desarrollar ahí los cuadrados de los binomios. Desarrollo cuadrado de binomios. Ven que tenemos ahí dos cuadrados de binomios. Binomios. ¿Se acuerdan cómo es? El cuadrado de un binomio es el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. O sea que sería x al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. 2 por x por 2 más 2 al cuadrado. Ese sería el cuadrado de este binomio. Ahora tenemos que hacer lo mismo con el otro binomio, o sea que va a ir y al cuadrado. Acá copia, el segundo término lleva el signo de acá que está dentro del binomio. Menos, sería ahí menos 2 por i por 3, porque en realidad es más el doble producto del primero por el segundo, pero como el segundo es negativo, más 3 al cuadrado igual a 16. Igual a 16. Bueno, si resolvemos acá, esto nos queda x al cuadrado más 2 por x queda 4x. El 2 al cuadrado es 4. Más y al cuadrado, acá tengo menos 2 por 3, va a quedar menos 6y.
más 3 al cuadrado, que es 9, igual a 16. ¿Sí? Bueno, acá lo que vamos a hacer, no, después de este 16, porque como tiene que estar, fíjense que tiene que estar igualada a 0 la ecuación, ¿no? Entonces este 16 va a venir como menos 16 en este caso al primer miembro. Entonces acá nos va a quedar x al cuadrado. Después traigo este y al cuadrado, reorganizo o reordeno los términos, digamos. Y al cuadrado más 4x, o sea, ya con la x a la primera potencia, 4x. Acá tengo menos 6y. Estoy reordenando los términos para que me coincida con la forma teórica. Menos 6y, y de ahí vamos a tener más 4, más 9, y el menos 16, que les decía que viene del segundo miembro al primero, cambió de signo. Menos 16 igual a 0. Entonces acá tenemos 9 y 4, 13, positivo, menos 16, me queda menos 3. Agrupando esto, ¿no? Agrupando eso me queda menos 3. Y después los otros términos van a ser x al cuadrado más y al cuadrado más 4x menos 6y, y ahí queda igual a 0. Y ahí ya tenemos la ecuación general de la circunferencia. Ecuación general de la circunferencia. ¿Estamos? O sea que para llegar a la ecuación general tenemos que tener la ecuación canónica y desarrollar las operaciones que están planteadas ahí, que principalmente son los cuadrados de los binomios. Y dejar igualada a 0 la ecuación. ¿Sí? Entonces ahí tienen hecho para un ejercicio. Lo que les voy a pedir para que practiquen. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahí terminaría, digamos, lo que es el punto 1 para uno de los ejercicios, ¿no? Para uno de los incisos. No sé si hay alguna pregunta. Antes que pasemos al ejercicio 2, yo lo que les propongo que rápidamente, yo hice este ejercicio. Hagan ustedes por ejemplo, el B. Copien. Centro en 3 menos 1 y radio 5. Hagan los dos, la ecuación canónica y la ecuación general. Hagan eso. Acuérdense que esto sería H, esto sería K, y este es el radio. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que
reemplazar en lo que es x menos h al cuadrado más i menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Ahí reemplazan los datos. Bueno, acá está como les tiene que quedar la ecuación canónica, ¿no? X menos 3 al cuadrado más y más 1 al cuadrado, porque acuérdense, ¿por qué se hace más ese? Porque es menos menos 1. Menos menos 1 al cuadrado igual a 25. ¿Sí? 25, ¿por qué? Porque es 5 al cuadrado. Acuérdense que siempre el radio va elevado al cuadrado. ¿Sí? Y después, para llegar a la ecuación general, desarrollan el cuadrado de los binomios y este 25 lo traen como menos 25. ¿Sí? Y entonces les termina quedando así. X cuadrado más y cuadrado menos 6x más 2y menos 15 igual a 0. Esto, acá se. ¿Vamos? Supongo que está bien eso. ¿Sí? ¿Le salió así? ¿Alguna duda? Bueno, perfecto. Bien, circunferencia entonces está. Ahora veamos el proceso inverso, o sea, cuando tenemos la ecuación general y queremos la ecuación canónica. ¿Por qué? Porque la ecuación general no se puede determinar así a simple vista el centro y el radio de la circunferencia, que son los dos datos principales para poder graficar la circunferencia. En cambio, cuando tenemos la ecuación general, eso está ahí encubierto, esa información no se la ve directamente. Entonces, es importante pasar de la ecuación general a la canónica. ¿Cómo lo hacemos? El procedimiento que vamos a ver nosotros es completando cuadrados. Completar cuadrados quiere decir convertir en un trinomio cuadrado perfecto. O sea, ¿de qué nos vamos a valer nosotros? Nosotros sabemos que x menos h al cuadrado, dijimos recién, es x al cuadrado menos 2hx más h al cuadrado. O sea, este es el cuadrado, este es el
Este es cuadrado de binomio. Cuadrado de binomio. Que cuando lo desarrollamos, obtenemos lo que se conoce como un trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto. Trinomio, ¿por qué? Pues son tres términos, ¿ven? Este término y este término. Ahí está el trinomio. Y cuadrado perfecto es porque el primer término y el último son potencias de 2. Son potencias de 2. Bueno, ahora nosotros vamos a partir de algo como esto, pero incompleto, o sea, no está completo el trinomio cuadrado perfecto y lo queremos escribir como cuadrado de binomio. ¿Qué tal, Marta? Lo queremos escribir como cuadrado de binomio. Entonces, fíjense qué vamos a hacer. Agrupamos los términos en X. Agrupo este término con este. O sea, acá pongo X cuadrado menos 6X. Ahí le vamos a hacer así. Acá vamos a dejar incompleto porque ahí vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto. Ahí le falta un término para hacer trinomio cuadrado perfecto, pero se lo vamos a agregar. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Vamos a agrupar los términos en I, este con este. O sea, vamos a poner más I al cuadrado más 10I más, ahí también vamos a dejar un espacio, y ese 18 lo vamos a pasar como menos 18, o sea, pasamos el término independiente al segundo miembro. Bueno, y ahora viene el tema de completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo vamos a completar? Ven que nosotros acá tenemos que poner el valor de h elevado al cuadrado. ¿A dónde está metido h? Acá en este menos 6. ¿Sí? En este menos 6. Porque esto es 2 por h. Esto es 2 por h. O sea, es el doble de h. Entonces nosotros para sacar cuánto es el valor de h solamente, vamos a tener que dividirlo en 2, porque si ese es el doble de h, o sea, está multiplicado, h ahí está multiplicado por 2. Entonces nosotros si lo multiplicamos, lo dividimos por 2, nos queda el valor puro de h. O sea que la regla sería, este número que ustedes ven acá, la mitad elevado al cuadrado. La mitad de 6 es 3 y lo elevamos al cuadrado. Ese sería el h que estaría faltando, que faltaba acá para que sea trinomio cuadrado perfecto. Y lo mismo van a hacer con este otro término. Acá tienen 10i, entonces ¿cómo lo van a completar? Con la mitad de 10, que es 5, elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió qué es lo que hay que hacer? Siempre eso. La mitad del numerito que vean acá, elevado al cuadrado. Y para el otro grupo de términos también la mitad de ese coeficiente elevado al cuadrado. Ahora bien, acá nosotros tenemos un signo igual. Y un signo igual, háganse la idea de que es una balanza que está indicando que un lado de la ecuación pesa lo mismo que la otra. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros qué hicimos acá? Estuvimos agregando peso en un lado de la balanza. ¿Sí? Le agregué 9, porque 3 al cuadrado es 9, y le agregué 25 más todavía, que sería el 5 al cuadrado. Entonces, para volver a equilibrar la balanza, lo que tenemos que hacer es agregarle la misma cantidad del otro lado. O sea, le vamos a agregar 3 al cuadrado y le vamos a agregar 5 al cuadrado. No hay que olvidarse de eso porque si no nosotros ahí alteramos la igualdad. Dejamos desbalanceada la ecuación, digamos. ¿Sí? O sea, que no se olviden de hacer esto también. La misma cantidad que agregan en un lado la tienen que agregar del otro lado de la ecuación
para, para que quede balanceada la ecuación, quede igualada. La igualdad no se altera. Entonces, bueno, acá tienen menos 18 más 9 más 25. Después, si quieren ya lo desarrollamos esta parte. Sería 25 menos 9, 16. Así es, ¿no? 16. Queda 16 todo eso. Bueno, y acá es donde viene convertir este trinomio cuadrado perfecto, lo convertimos en cuadrado de binomio. ¿Qué hacemos entonces? Sería esto lo que vamos a hacer. Como tenemos estos tres términos que cumplen con la propiedad de ser trinomio cuadrado perfecto, lo vamos a escribir como cuadrado de binomio. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ponen la x, ponen la base de los cuadrados perfectos. Serían los cuadrados perfectos, acá son x y 3. Entonces, ponen la x y el 3, y el signo, viene el signo de acá del segundo término. Ese. Así se construye el cuadrado del binomio en base al trinomio cuadrado perfecto. Y lo mismo van a hacer acá. Van a poner la base de los cuadrados. ¿Cuáles son los cuadrados? Porque acá tenemos y al cuadrado y 5 al cuadrado. Esos son los cuadrados. Entonces vamos a poner la base solamente. Y 5, y acá el segundo término tiene signo más. Entonces lleva el signo más al cuadrado. Entonces ahora ya si queremos podemos escribir ya. Finalmente ya lo tenemos, ahí nos hace falta x menos 3 al cuadrado más y más 5 al cuadrado igual a 16. Ahí tenemos la ecuación canónica ya. ¿Y por qué nos interesaba tener la ecuación canónica? Porque de la ecuación canónica podemos sacar a simple vista ya, por simple inspección, saben decir los libros, podemos sacar cuánto es el centro, o sea, dónde está el centro de la circunferencia y cuál es el radio de la circunferencia. Bueno, este es otro ejercicio que sí o sí tiene que saber cómo determinar cuál sería el centro de esa circunferencia. No hay que hacer ningún cálculo, hay que sacar de ahí. Acuérdense que esto es, ahí va así el paréntesis, ¿no? X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. ¿Cuál sería? ¿A cuánto vale h ahí? ¿Cuánto? 3. Vale 3. El menos es de la fórmula. Acuérdense que esto es esto, ¿no? X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Eso ya se les tiene que grabar, acordarse que esa es la ecuación canónica de la circunferencia. Entonces, h vale 3. ¿Cuánto vale k? Menos 5. Del que ustedes lo vean ahí cambiado de signo, porque en realidad es parte de un menos de la forma. 3 menos 5 es el centro, y el radio era 4, porque acá ustedes ven un 16, el radio es la raíz cuadrada de eso. Ahí está. ¿Sí? Si no me creen, vamos a GeoGebra y vemos cómo lo grafica GeoGebra.
Bueno, yo voy a escribir la ecuación general acá. A ver qué hace GeoGebra. X al cuadrado más y al cuadrado menos 6x más 10y más 18 igual 0. Ahí está. Ahí la graficó GeoGebra la circunferencia. A ver, ¿me escribí mal yo? Me escribí mal un signo, parece. Acá es más 10y. Bueno, ahí está la circunferencia. Miren acá para que se vea. Ahí creo que se está bien. ¿Ven la ecuación? X, yo le escribí la ecuación general y acá me anotó la ecuación canónica, que es a la que llegamos nosotros haciendo el procedimiento de completar cuadrados. X menos 3 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado igual a 16. ¿Dónde está el centro? Está en 3 menos 5. Ahí está el centro. ¿Y cuál es el radio? Es 4. Fíjense que del centro, voy a marcar, el centro está en 3 menos 5. Fíjense que para llegar a un punto de la circunferencia, acá, ¿cuánto me desplazo? 1, 2, 3, 4. El radio. Lo mismo, por ejemplo, para arriba, que es más fácil. 1, 2, 3, 4 y llegué a un punto de la circunferencia. Bueno, estos son los más fáciles, los que están así de manera paralela a los ejes, digamos, vertical y horizontal. Pero cualquier otro punto en objeto, por ejemplo, miren, ese es un punto de la circunferencia. Ahora le digo que me calcule el segmento. ¿Ven? Este sería, este que puso F acá, sería el radio. Cambiamos. Ese sería el radio. ¿Cuánto es la distancia que hay entre ese punto y ese? 4. Si lo muevo al punto sobre la circunferencia, cualquiera sea el punto, fíjense que la distancia no cambia, la distancia es 4 siempre. La distancia de un punto de la circunferencia al centro es siempre 4, sin importar cuál sea el punto en la circunferencia. ¿Estamos? Bueno, así entonces el procedimiento. Hay otras técnicas. Acá, esa es la que explicamos nosotros en clase, que se les puede pedir. La explicamos a esa porque esa técnica nos sirve para después hacer lo mismo para cuando tengamos parábola, elipse o hipérbola. ¿Sí? Es un procedimiento que lo van a usar para cualquiera de las cónicas, para ir de la ecuación general de una cónica a su ecuación canónica, siempre se aplica este procedimiento. Si no, hay otro método que es el que explicó acá ChatGPT, pero ya involucra tener que acordarse fórmulas. Yo no soy muy amigo no soy muy memorioso, principalmente ese es mi problema. Entonces, no puedo acordarme la fórmula, pero si no, miren, ChatGPT lo que me dijo es, para sacar h de la ecuación general, si no quiero completar cuadrados, tendría que hacer el coeficiente de la ecuación cambiado de signo, o sea, d es igual a menos 2h. Eso quiere decir que h es igual a menos d dividido 2. K es menos E dividido 2. Y para sacar el radio, lo van a tener que hacer una vez que ya tengan H y K con esta formulita,
hacer raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado menos f. Imposible que yo me acuerde de esa fórmula, mejor, aparte eso es solo válido para la circunferencia, después cuando quieran hacer para parábola, para elipse, van a tener que acordarse otras fórmulas, ¿se entiende? Por eso yo creo que lo más recomendable es aprender a la técnica esta de completar cuadrados y eso aplicarlo para todo. Nos evitamos tener que aprender fórmulas. Pero bueno, sepan que existe también esta manera de sacar. De sacar, digo, cuál es el h, k y el radio, ¿no? Para calcular eso. En definitiva es lo que interesa. Bueno. Tienen en el práctico para hacer otro ustedes, a ver. ¿Ven? Eso es el ejercicio 2. Hagan el B, a ver qué les sale. Copien el B. Que es x cuadrado más y cuadrado más 2x menos 4y menos 4 igual a 0. ¿Cómo van con esto? ¿Bien? ¿Qué decíamos? Hay que hacer completar cuadrado, ¿no? Agrupamos los términos en x. X cuadrado más 2x, bueno, más algo que vamos a agregar ahí. Ahí hay que completar el cuadrado. Después va a ir más y al cuadrado menos 4y más el término que tenemos que agregar para que eso sea trinomio cuadrado perfecto. Y el menos 4 lo pasamos como 4 positivo al segundo miembro. Entonces acá completamos. ¿Qué es lo que les dije? La mitad de este número elevado al cuadrado. La mitad de 2 es 1 elevado al cuadrado. Y acá la mitad de 4 es 2 elevado al cuadrado.
Para mantener la igualdad, sumamos las mismas cantidades en el segundo miembro. ¿Sí? Entonces esto queda 4 más 1 más 4. Bien, y acá ya tienen trinomio cuadrado perfecto que lo pueden escribir como cuadrado de binomio. Cuadrado de binomio. ¿Cuál es el signo que va a ir? El signo de acá del segundo término, del término lineal, digamos, más. Y acá van a ir las bases de los cuadrados perfectos, o sea, x y 1. Ahí tenemos el primer cuadrado de binomio. Más, acá, bueno, no olvidarse, es un cuadrado, el cuadrado del binomio. El signo va a el del segundo término siempre, menos en este caso. Y las bases son y 2. ¿Sí? Entonces nos queda x más 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Y acá nos queda 9, ¿no? 9. Ahí está la ecuación canónica. Ahí tienen ecuación canónica. De la ecuación canónica ustedes ya pueden saber cuál es el centro. ¿Cuánto sería el centro? Menos 1, 2. Menos 1, 2. Bien. Y el radio R igual a 3, acuérdense, ¿no? Porque ahí que están viendo ustedes, ese 9 es en realidad el radio al cuadrado, o sea que hay que sacar la raíz cuadrada de ese número. 3. Bien, eso es entonces el ejercicio 2. Para controlar que estaba bien, yo escribí la ecuación general en GeoGebra. Ahí la graficó a la circunferencia y fíjense, ahí quedó x más 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 9. O sea, lo mismo que llegamos nosotros. Acá si ustedes con el botón derecho hacen así, pueden pedirle que les haga la ecuación general. Ahí la escribe. Lo único que ve al término independiente lo deja en el segundo miembro. O sea, nosotros tendríamos que traerlo al primero, cambio de signo y dejar igualada la ecuación. Pero así pueden cambiar en GeoGebra de la ecuación canónica a la ecuación general. ¿Estamos bien? Con eso ya tenemos el 90% de lo que es circunferencia. Bueno, pasemos al ejercicio 3. El 3 y el 4 son iguales, digamos. Hay que piden exactamente lo mismo, cambia los datos. Fíjense, les da como dato cuál es el centro de la circunferencia y cuál es un punto. No da el radio, sino que lo que nos dice es la ubicación o las coordenadas de un punto de la circunferencia. Yo lo grafiqué acá. ¿Ven? El centro en 3, 2. Lo hice en GeoGebra y traje la imagen. El centro en 3, 2. Y el otro punto que nos dice es 3, 5. Ahí está el punto sobre la circunferencia. Entonces, como nos pide la ecuación de la circunferencia, nosotros lo que necesitamos saber acá es cuánto es el radio. ¿Y el radio cuánto vale? Bueno, no nos dice explícitamente cuánto es el radio, pero es lo que hay que hacer en este caso, determinar, calcular cuál es el radio. Y conceptualmente, el radio es la distancia que hay entre estos dos puntos. Ese es el radio. Bueno, visto así, porque el ejercicio es bastante sencillo, es bastante fácil, digamos, de determinarlo gráficamente. No es la idea, pero empecemos por ahí. Empecemos a hacerlo intuitivamente.
¿Cuánto dicen ustedes que es el radio ahí? 3, ¿no es cierto? Porque acá hay 1, 2, 3 cuadritos. O sea, el radio es 3. Bueno, eso hay que ver cómo lo determinamos analíticamente. Esto se llama álgebra y geometría analítica. O sea, acá lo que hacemos en realidad es determinar, pero haciendo cálculos. ¿Sí? Entonces, radio, conceptualmente el radio es la distancia que hay desde el punto P hasta el centro. Distancia bueno, dice ahí, distancia entre el centro y el punto. Ahí está, ahí no tendría que escribirlo de nuevo. Esto es, ahí. En símbolo sería eso, la distancia entre distancia. Bueno, y la fórmula de la distancia, ¿se acuerdan? Fue de los primeros ejercicios que hicimos. Este sería x1 y 1, y esto sería x2 y 2. La distancia es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más i2 menos i1 al cuadrado. Esa es la fórmula de la distancia, que fue de las primeras actividades que hicimos en el trabajo práctico 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos que sacar el perímetro del triángulo y entonces tenemos que sumar las distancias entre los puntos? ¿Sí? Esa es la fórmula de la distancia entre dos puntos. Esto es distancia entre dos puntos. Fórmula que hay que saber, elemental saber en geometría analítica. Distancia entre dos puntos. Bueno, reemplazamos entonces. Reemplazamos con las coordenadas de los puntos que tenemos nosotros. x2 menos x1 sería 3 menos 3 elevado al cuadrado. Sería este, ¿no? Este 3, que sería el x2, menos el x1, que también vale 3. Más, ahora 5, que es lo que vale, perdón, 5 menos, es este i2, ¿no? 5 menos 2, que es lo que vale i1. 5 menos 2 al cuadrado, eso, al cuadrado. Entonces nos queda 0 más 9, de lo que queda que radio es igual a raíz de 9, raíz de 9, de lo que obtenemos que el radio es igual a 3. En realidad se acuerdan que la raíz cuadrada es doble, es 3 y menos 3, pero como el radio no puede ser negativo, no existen distancias negativas, entonces tenemos que el radio es 3 positivo. Bueno, esto igual lo tienen que aplicar para el ejercicio 4, es lo mismo, lo único que cambia es el centro y el punto de la circunferencia. Usted tiene que plantear el radio, y una vez que ya saben el radio, entonces ahora ya podemos escribir la ecuación canónica. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el centro, como el centro ya nos habían dicho que es 3, 2, entonces con esos datos ahora escribimos, acuérdense que este 3 es el radio, y este 3 sería h, y este 2 sería k. Entonces, como nosotros tenemos que trabajar con la ecuación canónica, x menos h al cuadrado más i menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Entonces pone x menos 3 al cuadrado más
y menos 2 al cuadrado igual a 3 al cuadrado o 9. Pongamos 9. Radio, como ya sabemos que el radio es 3, elevado al cuadrado es 9. Ahí está entonces la ecuación canónica. No me acuerdo si el práctico que pedí, si la canónica y la general. Hallar la ecuación, dice la circunferencia. Debe ser la ecuación canónica. Y ven que el ejercicio 4 es lo mismo, cambia el centro y cambia el punto de la circunferencia. Ahí les pide graficar. Una vez que ya tienen la ecuación, bueno, la grafica. ¿Cómo se grafica? Y bueno, marcan el centro. ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Marcan el centro y después se alejan así, hacen 3 en una dirección, 3 hacia arriba, 3 hacia abajo, 3 a la izquierda, 3 a la derecha y ya más o menos tienen para unir esos puntos. O sea, habría que marcar ese punto, este y este. O sea, todos alejándose 3 o desplazándose 3 desde el centro. 3 hacia arriba, 3 hacia abajo, 3 hacia la derecha, 3 hacia la izquierda. 3, ¿por qué? Porque el radio me dio 3. Si fuera, o sea, tiene que ser el valor que tenga el radio, ¿no? Una cantidad igual al radio. Y después, bueno, ya tiene esos 4 puntos y ya a pulso pueden ir dibujando la circunferencia. Bueno, van así. Lo ideal sería trabajar con un compás. Marcan, pinchan en el punto que es centro, después le dan lo abren una cantidad igual al radio y giran el compás. Eso sería. Bueno, el 4 entonces igual. ¿Podemos seguir? ¿Vimos? Entonces sí, el 5 creo que no lo incluí. A ver. Bueno, ahí está ese es el ejercicio 5. Dice, bueno, hallar la ecuación de la circunferencia tal que los diámetros de uno de los diámetros de la circunferencia es el segmento que une, bueno, los puntos ahí dados en 2 coordenadas. Pero acá está el concepto de diámetro. El diámetro es el radio multiplicado por 2, o sea, es el doble del radio. ¿Sí? O sea, el diámetro es un segmento que une 2 puntos de la circunferencia pasando por el radio. Pasando por el radio. A ver, lo vamos a hacer más rápido en GeoGebra. Para que vean. Es lo que tendrían que hacer ustedes ahí, graficar, ¿no? Bueno.
Lo puedo hacer inventando acá, hacer un gráfico cualquiera. Dibujar. Bueno, ahí tenemos la circunferencia. Ahí tenemos la circunferencia. Lo que les decía es que el diámetro, es un segmento que une, el diámetro es un segmento que une dos puntos de la circunferencia, punto P sub 1 y un punto P sub 2, y el segmento que une esos dos puntos pasa por el centro. Pasa por el centro. Esa es la definición para que sea diámetro. Tiene que unir dos puntos de la circunferencia, pero pasar por el centro. Porque esta línea, por ejemplo, si yo dibujo esto, esta línea pasa por dos puntos de la circunferencia, pero no pasa por el centro. ¿Estamos? Entonces ese no sería un diámetro. Un diámetro tiene que pasar por el centro de la circunferencia. Entonces ahí tenemos, entre este y este es el radio, y entre P sub 1 y C también es otra vez el radio. Por eso es que el diámetro mide el doble del radio. ¿Sí? Bueno, entonces, el diámetro es el segmento P sub 1, P sub 2. El radio es igual al punto medio del segmento P sub 1, P sub 2. No, el centro es el punto medio. El centro es el punto medio. Centro es igual al punto medio. Y después podemos sacar el radio. El radio es la distancia que hay del centro a P sub 1, y es lo mismo que la distancia que hay del centro hasta P sub 2. Cualquiera de los dos. Entonces nosotros tenemos que determinar primero las coordenadas del centro y después calcular la distancia del centro a cualquiera de los puntos, a P sub 1 o a P sub 2. ¿Sí? Entonces, bueno, el centro tenemos que sacar dos valores. Bueno, H, la coordenada en H del centro y la coordenada en K. Bueno, H va a ser el promedio de las abscisas, o sea, esto sería x1 y 1, y esto le llamamos x2 y 2. ¿Sí? Esto sería P sub 1 y P sub 2. Entonces, H es el promedio de las abscisas, o sea, es x1 más x2 sobre 2. Veamos cuánto nos da a nosotros. Menos 2 más 4 sobre 2.
es este más este sobre 2. Eso nos da nos da 2 sobre 2, que es igual a 1. 1. Y lo mismo hay que hacer con la coordenada K del centro, promediar las I. El promedio sería I sub 1 más I sub 2 sobre 2. Acá se suman, ¿no? Entonces ahora I sub 1 es 6. 6 más menos 2, queda menos 2 sobre 2. Queda 4 sobre 2. 4 dividido 2 es 2. Entonces el centro es 1, 2. El centro es 1, 2. Centro de la circunferencia. Y nos estaría faltando sacar el radio. Ahí díganme si se entiende. ¿Sí? Entonces ahora ustedes tienen que, este es el centro. Y ahora para calcular el radio, es la fórmula de la distancia, ¿no? El radio es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más i2 menos i1 al cuadrado. Bueno, ahí ustedes tienen que elegir entre este punto y este, por ejemplo. Este sería P sub 1, habíamos dicho. Entonces pueden elegir con ese o con cualquiera de los dos, le tiene que dar el mismo ratio. Radio. Vamos a hacer el P1 menos el centro. Entonces, menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1 al cuadrado. Más, acá tenemos 6, menos 2 al cuadrado. 6 menos 2 al cuadrado. Esto queda 3 al cuadrado. 9 más 4 al cuadrado, 16. Raíz de 9 más 16. Eso queda 25. El radio da 5. O sea que el radio nos da igual a 5. El radio igual a 5. Entonces ahora, bueno, ya la ecuación de la circunferencia, ya tenemos los datos que nosotros necesitábamos en el centro y el radio. Hubo que hacer cálculos para obtener eso. Entonces ahora, esto es H y esto es K, ¿no? Entonces acuérdense que nosotros la fórmula de la circunferencia es x menos h al cuadrado más i menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Entonces reemplaza con los datos que tienen ustedes. Va x menos 1, que es lo que vale h, al cuadrado, más i menos 2, que es el valor de k. El 2 es el valor de la coordenada en k del centro.
coordenadas de mi del centro. Igual a 5 al cuadrado sería, o lo que es lo mismo 25, porque el radio nos dio 5. Porque el radio nos dio 5. Bueno, eso es lo más complicado que van a tener en cuanto a circunferencia. Porque acá en este caso era el más complejo porque no teníamos ni el centro ni el radio. En el otro por lo menos nos daban algo, o el centro o el radio. En este caso no, al darnos 2 puntos de la circunferencia hay que calcular las coordenadas del centro y el valor del radio. Eso es lo más difícil. Bueno, eso sería lo referido a circunferencia. Nos está quedando lo que es las ecuaciones paramétricas, pero eso lo vamos a ver al final del práctico, las paramétricas de todas las cónicas, ¿sí? Para no agregarle más complejidad. Bueno, ¿alguna pregunta antes que pasemos a parábola? ¿Algo para preguntar ahora? Bueno, si no, la clase que viene lo practican y la clase que viene consulta. Bueno, vamos a pasar a la otra cónica, que es parábola, ¿sí? Ahí grafiqué las parábolas, ahí, bueno, ya vamos a ver. Las parábolas, ahí ven que hay distintas posiciones que puede tener la parábola en el plano. Primero definamos qué es parábola. Es un conjunto de puntos, de infinitos puntos en el plano, que equidistan, quiere decir que están a la misma distancia, ¿no? Que están a la misma distancia de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. ¿Sí? Entonces acá yo les puse 2 gráficas de parábola para que vean que eso se cumple. Ahí está con azul, estaría dibujada la parábola. Con verde está ese punto fijo llamado foco. Y con rojo esa recta fija llamada directriz. ¿Sí? O sea que están los elementos a los que hace mención la definición de parábola. Fíjense que ustedes ya han trabajado con ecuaciones de segundo grado, con la fórmula de Bhaskara, determinaban las raíces, después encontraban el vértice, eso tienen que haber hecho en el curso de ingreso, ¿no? O sea que la parábola no les resulta desconocido. Uno de los puntos de la parábola se llama el vértice. Y el vértice, es fácil ver que el vértice está a la misma distancia del foco que de la directriz. ¿Ven? Esta distancia, ¿sí? Esa distancia, vértice, foco. Y acá estaría la distancia vértice, directriz. Y lo que dice la definición es que si un punto pertenece a la parábola, ese punto está a igual distancia del foco que de la directriz. Esa distancia, en forma teórica, se la denota como P sobre 2. Nosotros trabajamos llamándolo P sobre 2. Hay alguna bibliografía, igual con el ChatGPT, hoy no me puse de acuerdo, porque para ChatGPT eso se llama P. Esa distancia la llama P. Y ahí la ecuación cambia un poco, entonces yo le traté de decir, no, explicarlo de nuevo, pero bueno, después les muestro ahí la conversación que tuve. Bueno, me dijo, sí, ya lo corrijo, qué sé yo, pero le costó después, cuando resolví los ejercicios, los volví a hacer teniendo en cuenta P. Digamos, dependiendo de la bibliografía que se utilice, a eso lo llaman P o lo llaman P sobre 2, pero si no, después la ecuación cambia. Bueno, en este caso, no se llega a ver acá, ¿ven? Pero miren, ¿cuánto es la distancia? En este caso, miren, no se llega a ver bien las líneas ustedes ahí, pero créanme que hay 2 de distancia, digamos, ahí, ven, les marqué esto, sería, acá el vértice está en 0, 0, el foco está
en 0, 2, y la directriz es la recta y igual a menos 2, corta al eje de las X en menos 2. ¿Estamos? Entonces, acá la ecuación y la parábola, bueno, después la recta que pasa por el vértice y por el foco, la recta que pasa por el vértice y por el foco es perpendicular a la directriz. Esto se llama eje de simetría. Este es el eje de simetría. Eje de simetría. ¿Estamos? Esos serían los elementos principales, son la directriz, el foco y bueno, el eje de simetría que se saca perpendicular a la directriz y que pasa por el foco. Bueno, esto se llama esto es una parábola con eje de simetría vertical. Y tiene ese comportamiento, las ramas de la parábola. Pueden ir hacia arriba o pueden ir hacia abajo también. Ya, eso es cuando el valor de P es positivo, las ramas van hacia arriba. Cuando el valor de P es negativo, las ramas van hacia abajo. Pero el eje de simetría sigue siendo vertical. Ya lo vamos a ver en GeoGebra eso. Pero fíjense que hay otro tipo de parábola que en este caso, ven, acá está el vértice, este sería el foco, y entonces ahora el eje de simetría es horizontal. Si decimos que el eje de simetría es siempre perpendicular a la directriz y pasa por el foco, acá el eje de simetría es horizontal. Eje de simetría horizontal. Eje de simetría horizontal. ¿Sí? Y hay diferencias en lo que es la ecuación. Bueno, y acá vamos a poner y vértice en 0, 0. Los primeros que vamos a ver nosotros son, acá estaría el vértice, y vértice en 0, 0. Vamos a ver primero esas parábolas. Y en ese caso la ecuación, cuando el eje de simetría es vertical, la ecuación es así. X al cuadrado igual a 2 por P por I. Cuando el eje de simetría es vertical, la que va elevada a la primera potencia es la I. La I va elevada a la primera potencia. Y cuando el eje de simetría es horizontal, entonces la ecuación de la parábola es I al cuadrado igual a 2 por P por X. ¿Ven que cambia? Cambia la variable que va elevada a la primera potencia. Cuando el eje de simetría es horizontal, entonces la que va elevada a la primera potencia es la X. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, viendo la gráfica, escribir la ecuación. Fíjense, esto es P sobre 2, o sea, la mitad de 2. Y vale, o mide ese segmento, esa distancia entre esos puntos es 2. Y lo mismo acá. La distancia entre el vértice y la directriz, tengo que bajar 2, digamos, para llegar del vértice, bajo 2 para llegar a la directriz. ¿Sí? Pero acá me está pidiendo que yo escriba el valor de P.
no de la mitad de P. Entonces, ¿cuánto sería el valor de P? Vamos a poner acá. P sobre 2 en este caso es 2, lo que quiere decir que si nosotros necesitamos despejar P, este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Sí? Entonces, P es igual a 2 por 2. Este 2 pasó a multiplicar. O sea que P es igual a 4. Entonces, ese es el valor que tiene que venir para acá. Entonces, la ecuación canónica de la parábola es x al cuadrado igual a 2 por 4 por y. Lo que vale decir que la ecuación es x al cuadrado igual a 8y. Esa es la ecuación canónica de la parábola que está graficada ahí. O sea que ahí aprendimos a obtener, a plantear la ecuación de algo gráfico que estamos viendo. O sea, del gráfico pasamos a la expresión algebraica. ¿Se entendió? Ahora lo que vamos a hacer nosotros, o lo que piden la mayoría de los ejercicios del práctico es, desde la ecuación, determinar la ubicación de los elementos en el gráfico, ¿sí? En el sistema de ejes cartesianos, ir graficando el vértice, el foco, la directriz. Pero me parecía importante o interesante que primero hagamos desde la gráfica hacia la ecuación, cosa que después nos resulte como más fácil ir de la ecuación a la gráfica. Bueno, acá no sé si se llega a ver, yo no llego a ver. Acá hay otro caso. Acá supongamos que este P sobre 2, acá en el vértice, es un poquito más de 1, pero lo pongamos que es 1. Esta es la directriz, ¿no? Entonces, P sobre 2, yo les digo que es igual a 1. P sobre 2 igual a 1, que es esta distancia. La distancia que hay entre el vértice y la directriz. Y es la misma distancia que hay entre el vértice y el foco. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? Y la ecuación teniendo esta estructura, como acá tiene que ir el valor de P, vamos a decir que, bueno, P sobre 2 es igual a 1. Quiere decir que P es igual a 1 por 2, o sea, pasa el 2 multiplicando. O sea que P es igual a 2. Entonces venimos acá y escribimos la ecuación y al cuadrado igual a 2 por P, que también vale 2, por X. O sea que la ecuación nos queda y al cuadrado igual a 4X. Esa es la ecuación canónica, por ejemplo, de esa parábola. ¿Estamos? Bueno. Esto sí es un poquito más complicado y encima, más complicado que lo de circunferencia, y encima hay que tener en cuenta eso, si el eje de simetría es vertical o horizontal. Eso es lo primero que vamos a tener que fijarnos. Eso es lo primero que vamos a tener que averiguar. Si la parábola tiene un eje de simetría vertical, porque eso cambia todo. Cambia todo en cuanto a las fórmulas para encontrar directriz, foco, ¿sí? O sea, eje de simetría vertical, acuérdense, las ramas se pueden ir hacia arriba o hacia abajo. Y cuando el eje de simetría es horizontal, las ramas pueden crecer hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Estamos? Tengan en cuenta eso. Bueno, en el ejercicio 7, nos dan la ecuación de las parábolas y tenemos que determinar dónde está el vértice, dónde está el foco, dónde está la directriz, ¿sí? Y después el lado recto también, cuánto mide y sacar después la ubicación de los extremos del lado recto. Y acá están los ejercicios
los ejercicios las funciones, digamos, las parábolas del ejercicio 7. Esto es ejercicio 7. Esto lo hizo ChatGPT esta mañana hasta que logré hacerle entender que yo quería que me calcule P sobre 2. Ejercicio 7. Bueno, entonces, acuérdense que ustedes lo que tienen, la ecuación canónica puede ser así. Hay dos formas de la ecuación canónica. I al cuadrado igual a 2 por P por X, o puede ser X al cuadrado igual a 2 por P por I. Cuando acá la X es la que está en la primera potencia, la simetría, o el eje de simetría, es horizontal, es paralelo a esa variable, a ese eje. La simetría acá es horizontal. Y cuando tenemos la I elevada a la primera potencia, entonces la simetría es vertical, es paralela a ese eje. Simetría vertical. Bueno, entonces, como decía, lo primero que practiquemos es acostumbrarnos a saber, con solo ver la ecuación, cómo es la simetría de esta parábola, si es vertical o es horizontal. Fíjense, primero que la función que les da, la parábola que les da la ecuación, dice 4x cuadrado igual a 20y. Entonces ahí lo primero que hay que hacer es despejar la y, o sea, pasar este 4 dividiendo, porque acá la forma de la ecuación de la parábola es con y al cuadrado, así, con un coeficiente 1, sería que no se escribe. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dividir en 4. Dividimos en 4, dividimos en 4, acá se simplifica, queda el 1, y acá el 20 con el 4 se simplifica, queda 5. Entonces la ecuación que nos queda es y cuadrado igual a 5x. ¿Estamos? Lo que tenemos que ver es, la x está elevada a la primera potencia. Entonces, esto es una parábola. ¿Por qué sé que es una parábola? Porque una de las ecuaciones, una de las variables está a la primera potencia y la otra a la potencia 2. Pero la que está a la primera potencia es la x. Entonces, la simetría en este caso es horizontal. Simetría horizontal. Lo mismo acá, ¿ver? La x está a la primera potencia, entonces el eje de simetría es horizontal. ¿Qué significa, qué implica que el eje de simetría sea horizontal? Y bueno, que las ramas se van a abrir a la derecha o a la izquierda. Las ramas se pueden abrir a la derecha o a la izquierda. Cuando se abren hacia la derecha las ramas, cuando este número es mayor a 0. Acá, por ejemplo, hay un 5. Eso, como 5 es positivo, o sea, es mayor que 0, las ramas se van a abrir hacia la derecha. Y en este caso, fíjense que tenemos un coeficiente negativo, menor a 0. Entonces, en ese caso, las ramas se abren hacia la izquierda. ¿Sí? A ver. Yo les voy a mostrar. Hice una construcción en GeoGebra que es dinámica para que ustedes vean. Bien, ¿cuánto dijimos? P ahí es 5, la mitad de 5 es 2,5. Esa sería la gráfica. Miren acá, ven que queda y al cuadrado igual a 5x, que sería la primera ecuación que tiene acá. Esta sería la gráfica. Acá están ubicados
representados, digamos, los elementos de la parábola que nosotros vamos a tener que calcular de manera analítica. ¿Qué vamos a sacar nosotros? Bueno, el vértice, el foco, la directriz y los extremos del lado recto se llaman estos. Los extremos del lado recto, que son puntos que pertenecen a la parábola. Ahí está más grande. ¿Sí? Entonces, bueno, quédense con esto, con que esta es la ecuación de la parábola. Acá lo que le puse es el valor del parámetro. El vértice está en 0, 0, que son las primeras que vamos a ver nosotros, y el valor de P es 2,5. ¿Por qué es 2,5? Porque es la mitad de este valor. Es la mitad de este valor. Acá es 5, o sea que la mitad de 5 es 2,5. ¿Sí? Y esa 2,5 es la distancia que hay. 2,5 entonces es la distancia que hay desde el vértice, perdón, de la directriz al foco. P es la distancia vértice, foco directriz. Foco directriz. Bueno. Después con este punto, ahí les quiero mostrar esto. Fíjense que ahí ese punto A pertenece a la parábola y ahí con líneas de puntos está marcado cuál es la distancia que hay de ese punto al foco y de ese punto a la directriz. ¿Sí? Y eso, bueno, son estos segmentos. Son este segmento que mide 1,84 y el otro que también mide 1,84. O sea, es la misma distancia. Es la misma distancia que hay del punto al foco que del punto a la directriz, que era lo que dice la definición de parábola. Puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de otro punto fijo, perdón, y de una recta fija llamada directriz. ¿Sí? Entonces ahí lo pueden observar que eso se cumple. Para cualquier punto de la parábola, ven, la distancia es siempre la misma. La distancia, o sea, están a la misma distancia los puntos. Bueno. Bueno, las ramas se abren hacia la derecha. En este caso, o sea, horizontal, esto se abre hacia la derecha y este se abre hacia la izquierda, las ramas, porque es negativo. Acuérdense que eso, cuando este número sea negativo, las ramas se van hacia el otro lado, crece la parábola hacia el otro lado. Después, ¿cuál es el proceso que hay que hacer? Bueno, identificar, ok, este coeficiente lo llamamos 2P. Entonces, 2P es igual a 5. Quiere decir que P sería 5 dividido 2. Este 2 pasa dividiendo. O sea, P es la mitad de 5. La mitad de 5 es 2,5. Y después lo que hay que calcular es P sobre 2. Y P sobre 2 sería la mitad de P. Como P vale 2,5, la mitad de 2,5 es 1,25. Ese es los cálculos que hay que hacer. Ustedes arrancan sabiendo que este número representa 2P y entonces dividen en la mitad para obtener P y vuelven a dividir en la mitad, o sea, dividen en 2 para obtener P sobre 2. Bueno, en estas parábolas, el vértice está en 0, 0. En todas las parábolas del ejercicio 7, el vértice está en 0, 0. El foco, a ver, veamos así. Lo voy a hacer así. Esto también les recomiendo que trabajen así haciendo el gráfico ustedes, porque si no es muy fácil perderse con toda la forma.
Pero ahí está el vértice, está en 0, 0. El foco, si las ramas crecen, el foco siempre queda encerrado entre las ramas de la parábola, ¿sí? Queda encerrado en las ramas de la parábola. Acá ven, el foco está dentro, digamos, de lo que sería la parábola. Entonces, la parábola va a crecer hacia la derecha, el foco va a tener que estar a la derecha del vértice. Ese va a ser el foco. Bueno, el vértice dijimos que está en 0, 0. El vértice está en 0, 0. El foco está a la misma altura del vértice. Y el vértice tiene altura 0. O sea que el foco están alineados horizontalmente, entonces la altura es 0. Pero la abscisa es diferente. Es P sobre 2. P sobre 2. ¿Por qué? Porque la distancia que hay entre el vértice y el foco es P sobre 2. ¿Sí? Eso por definición, digamos, ya está establecido que es así. O sea que es P sobre 2. Bien, entonces el foco, acuérdense, el foco tiene coordenadas para estas parábolas, el foco es P sobre 2, 0. P sobre 2, 0. Esa va a ser la fórmula. Bien, entonces en este caso el foco, ven que ya obtuvimos, para eso ya hemos calculado antes P sobre 2. Ya les expliqué cómo calculan P sobre 2. O sea, a partir de este número, ¿de dónde sale P sobre 2? De dividir este número en 2 y después volverlo a dividir en 2 o dividirlo en 4 directamente. ¿Sí? Entonces, el foco va a ser este valor que nos dio acá, 1,25 o 5 cuartos también puede ser. ¿Sí? 5 cuartos o 1,25, como ustedes quieran. No, a veces es, a ver, acá lo podemos poner igual a 5 cuartos. O sea que sería el 5 dividido 4. Ahí creo que queda, se entiende mejor. Bueno, o sea que yo le voy a poner 5 cuartos, 0. La directriz tiene esta ecuación. Cuando la parábola es horizontal. Esto no aclaré. Bueno, tendré que haberlo hecho aparte. La directriz va a ser I igual a menos P sobre 2. Menos P sobre 2. Eso es cuando la parábola es horizontal. Bueno, pues vayamos por partes, no lo compliquemos. La directriz entonces en este caso es I igual a, como P sobre 2 vale 5 cuartos, acá es menos 5 cuartos. Menos 5 cuartos. Esa sería la ecuación de la directriz. Bueno, hagamos lo mismo para el otro ejercicio, después completamos la otra parte. Acá, en esta otra parábola, que también el eje de simetría es horizontal, el vértice sigue estando en 0, 0. La clase que viene vamos a ver parábolas donde el vértice esté desplazado. El foco es igual a P sobre 2, pero P sobre 2 acá es negativo, ¿ven? Sería menos un medio. Menos un medio. Menos 0,5 es menos un medio. Bueno, me quedó negativo. ¿Por qué? Porque acá el valor ya era negativo. Al dividirlo en 4, bueno, menos dividido más es menos. Entonces, el foco me queda en menos un medio, 0. Y la directriz, no, acá me equivoqué. La directriz cuando el eje de simetría es horizontal,
la directriz, la recta directriz es vertical, o sea que es x igual a menos p sobre 2. X, no la y, la x igual a menos p sobre 2. Entonces acá va a ir x igual a, también es menos p sobre 2, o sea, como p sobre 2 es menos un medio, con el menos adelante cambia el signo y se vuelve positivo, o sea que es un medio positivo. ¿Sí? Después, el lado recto es ese segmento que va desde un punto a otro de la parábola. No les muestro. El lado recto se llama cuerda focal también. Es un segmento que une dos puntos de la parábola, pasa por el foco y podríamos decir es perpendicular al eje de simetría. Sí, se suele decir así. Es perpendicular al eje de simetría. ¿Sí? O sea que en definitiva es paralelo a la directriz, podría ser otra forma de decir. Este es el lado recto. Es el segmento que va acá en la gráfica desde C hasta D. Ese es el lado recto. ¿Y cuánto mide el lado recto? El lado recto siempre mide igual a 2P en valor absoluto. En valor absoluto. O sea, no importa si P es positivo o negativo. O sea que el lado recto, en este caso es 5. El lado recto es igual a este coeficiente, al mismo que tienen ahí en la ecuación, que eso es 2P. Y en este caso, el lado recto vale 2 positivo, porque sería el valor absoluto de menos 2. ¿Sí? O sea que eso es lo que mide el lado recto. Bueno, y acá vienen los extremos del lado recto. Acá se... Fíjense. Vuelvo acá a este dibujito que estaba haciendo yo acá. Bueno, acá teníamos la directriz. Esta sería la directriz. Y acá la distancia vértice directriz también es P sobre 2. ¿Sí? Y ahora vamos a marcar los extremos del lado recto. Lo pongamos ahí. Y acá. Esos serían los extremos del lado recto. Y esta distancia es P. Es la misma distancia que hay de ese extremo al foco. Ahí se consideran las distancias al foco. P. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se obtiene eso? Lo voy a escribir acá. ¿Cuál sería? La abscisa del punto es la misma abscisa del foco. P sobre 2. P sobre 2. Y la altura, ven que el foco está a altura 0. Y este extremo del lado recto está P unidades por arriba. Entonces, sería la abscisa P sobre 2, la altura P. La altura P. Y este otro punto lo que tiene es la abscisa de ese punto es la misma abscisa del foco, P sobre 2, y la altura es menos P. Menos P. Entonces, los extremos del lado recto, le pongamos L1, va a ser P sobre 2P, la altura P, y el otro punto, L sub 2, tiene abscisa P sub 2 y altura menos P, o ordenada menos P. ¿Sí? Entonces, bueno, acá escriben el lado 1, quedó como un 4. P sobre 2, o sea, el mismo del foco, 5 cuartos, y la altura es P, que sería este.
P que es 5 medios. 2,5 es 5 medios. 5 medios. Y el otro punto, L2, tiene abscisa 5 cuartos menos 5 medios la altura. O sea, sube 2,5 y baja 2,5 con respecto al foco. ¿Se entiende? A ver si quieren lo hacemos. Lo vamos a ir marcando para que vean la gráfica. Ah, ya está. En hora también. Eh, yo voy a ir haciendo acá la gráfica, a ver. Con el que hicimos ya. Vértice 0, 0. Foco, dijimos, 2,5. Este es 2, este es 3. Acá tenemos el foco, está en 2,5. Foco, 5 cuartos, 2, 0, perdón, 0. Después tenemos la directriz, es menos, que sería menos 3, menos 2. La directriz iría por ahí. Esta es la directriz que tiene ecuación x igual a menos 5 cuartos. No, 5 cuartos, era 1,25. No, 15 más, perdón. Estoy haciendo mal. Bueno, nos retomamos la clase que viene. Si no, ya tenemos que desocupar el aula.